Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet se complacen en presentar desde San Francisco, California, Estados Unidos de América, cápsulas culturales en exclusiva desde la hermana República de Argentina, la escritora y poeta Diosma Patricia Davis. Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.
Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. En este caso, vamos a hablar de alguien que fue muy conocido. El 30 de septiembre de 2020 nos dejó, un día después de que el personaje que él hizo famoso cumpliese 56 años. Estamos hablando del creador, del dibujante de Mafalda, el señor Quino. Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, había nacido el 17 de julio de 1932 en España y falleció en Mendoza el 30 de septiembre de 2020. Fue humorista gráfico e historietista argentino. Su obra más conocida es la tira cómica Mafalda, que fue publicada entre los años 1964 y 1973. Era de origen español, de la localidad de Fuengirola. Sus padres emigraron a la Argentina. Como el propio Quino reconocía, él nació en esa localidad española y con 4 años de edad partió a la Argentina, huyendo con su familia de la Guerra Civil Española. Yo nací en España, en Fuengirola, y a los 4 años la Guerra Civil llegó a mi casa y mi familia la vivió como una tragedia porque la perdimos. Ya en la Argentina, a los 8, en los noticieros de los cines, veía la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaron Quino desde pequeño para distinguirlo de su tío, el ilustrador Joaquín, que fue quien despertó en él su vocación de dibujante. En 1945, tras la muerte de su madre, empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su padre murió poco después, cuando Quino tenía 17 años. Abandonó la escuela con la intención de convertirse en autor de historietas y pronto vendió su primera obra. Intentó encontrar trabajo en distintas editoriales porteñas, pero no tuvo éxito. Después de hacer el servicio militar obligatorio en 1954, se estableció en Buenos Aires. Publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es. A partir de allí, empezó a publicar en muchos medios. En 1954 empezó a publicar regularmente en Rico Tipo y luego en Tía Vicenta y Doctor Merengue. Poco después empezó a hacer dibujos publicitarios. Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963, tras lo que le encargaron unas páginas para una campaña de publicidad para una empresa de electrodomésticos, para las que creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, por lo que la primera historieta de Mafalda se publicó en Leo Plan, tras lo que pasó a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana, ya que el director del semanario era amigo de Quino
Entre 1965 y 1967 se publicó en el diario El Mundo. Pronto publicó el primer libro recopilatorio y empezó a editarse en otros países, entre ellos Italia, España, donde la censura obligó a etiquetarlo como para adultos, y Portugal. Luego, tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, según él mismo, por agotársele las ideas, Quino se trasladó a Milán, desde donde continuó realizando páginas de humor. En el año 2008, con curaduría de Mercedes Casanegra y como parte del programa de nuevos murales, la empresa Subterráneos de Buenos Aires comisionó un mural de azulejos con los personajes de Mafalda en el pasillo que une las estaciones Perú y Catedral. En 2009 participó con un original de Mafalda realizado para El Mundo en el bicentenario 200 años de humor gráfico, muestra organizada por el Museo del Dibujo y la Ilustración, que se realizó en el Museo Eduardo Sívori de Buenos Aires. El 21 de mayo de 2014 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, galardón que le fue entregado el 25 de octubre siguiente. Tenía doble nacionalidad, española y argentina, desde el año 1990. Algunas fuentes citan que nació en España por sus propios dichos, y otras lo citan como que nació en Guaymallén, Mendoza. Los protagonistas de sus historietas suelen ser gente común, aunque Quino nunca renunció a escenas surrealistas, como por ejemplo policías arrojando Valium en las bocas abiertas de los manifestantes, y a las reacciones caricaturescas. Los contenidos de la tira son reales y muy adultos. Mafalda se preocupa por la política mundial y Manolito está obsesionado por el dinero. A pesar de ello, estos personajes pueden ser vistos como niños reales, con padres reales, y no como adultos en cuerpos de niño. El humor de Quino es típicamente ácido e incluso cínico. Ahonda con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana. Así hace al lector enfrentarse a la burocracia, a los errores de la autoridad, a las instituciones inútiles, a la estrechez de miras. Otro recurso es la reducción al absurdo de situaciones conocidas. Este enfoque pesimista de la realidad no impide que sus historietas estén llenas de ternura y muestren una simpatía por las víctimas de la vida. Empleados, niños, pensionados, amas de casa, artistas, etc., sin ocultar sus fallos y limitaciones. En sus caricaturas de jefes opresivos y burócratas sin sentimientos, se atisba cierta simpatía por ser a su vez víctimas de su propia estupidez. La óptica de Quino es producto de las vicisitudes de Argentina en los últimos 40 años. Su mezcla entre pesimismo y humanismo es posiblemente una de las principales razones de su gran éxito en toda Hispanoamérica y gran parte del mundo fuera de Hispanoamérica, lo que explica que sus historietas de tópico argentino aporteñado de las décadas de 1960 y 70 fueron editadas y traducidas a muy distintos idiomas, aparte del original español rioplatense. El prestigioso dibujante argentino fue el creador de Mafalda, desde 1964 hasta 1973.
que fue la tira latinoamericana más vendida en el mundo, que permanece vigente a más de 5 décadas de su lanzamiento. Sin embargo, Quino no solo habló a través de la genial Mafalda, sus entrevistas y conferencias están plagadas de ocurrencias y frases que iluminan el mundo. Algunas de sus frases: viendo las cosas que hice en todos estos años, me doy cuenta de que digo siempre las mismas cosas y siguen vigentes. Eso es lo terrible. Mis dibujos son políticos, pero en relación a situaciones humanas, más que políticas en sí. Dibujar me divierte, pero pensar no. La principal fuente de ideas está en los diarios. Mafalda me echó a perder como dibujante. El ser humano es la única criatura que se perjudica a sí misma. Mi método para trabajar es la paciencia. La gente cree que Mafalda es una persona de verdad. Soy capaz de pasarme 4 días con una idea dando vueltas hasta que sale algo potable. A veces el resultado no justifica los 4 días de trabajo. Quino fue uno de los artistas gráficos más importantes de la historia argentina y reconocido en el mundo. Joaquín Salvador Lavado tuvo una extensa y aclamada carrera que lo llevó a recibir distinciones como la Orden Oficial de la Legión de Honor en Francia y el Premio Príncipe de Asturias en España. Cuando pienso en que voy a abrir el periódico y no van a estar mis dibujos, me da más angustia y sigo dibujando. Es como un jefe de estación que se jubila, pero vuelve todos los días para ver si los trenes pasan a horario, dijo una vez. Fue una parte muy importante de la cultura argentina. Él reinventó el humor gráfico, que sintetiza las ideas de una generación. Educó políticamente desde sus viñetas a capas enormes del país. Estaba preocupado porque su trazo no desviara su camino y calcaba sus propios dibujos para mantener a su Mafalda idéntica a sí misma. Él, que ya con problemas de vista, sentía que no tenía más para decir, dejó los lápices a un costado en un ejercicio de dignidad. Es el que volvió cuando lo sintió necesario, el que cuando usaban su nombre o su personaje para sostener ideas con las que no coincidía, protestaba y plantaba su posición. Prestaba su figura para sostener cualquier iniciativa que aportara al universo de la historieta o el humor gráfico. Tenía 88 años cuando partió de este mundo, y una obra maravillosa realizada. Con Mafalda, Quino modernizó el humor gráfico argentino, del mismo modo en que Charles Schulz lo había hecho un par de años antes con Peanuts en Estados Unidos. De hecho, la tira norteamericana había sido una gran fuente de inspiración para el mendocino en sus primeros intentos con el personaje. Eso se nota en los pasajes más tempranos, aunque luego se despega. En uno y otro país, ambos imponen la fórmula que fue por varias décadas la estructura prototípica del chiste. 3 o 4 viñetas con remate humorístico, galería de personajes estable, preponderancia de niños reflexionando como adultos, o mejor que estos. En Argentina hay múltiples otros exponentes que derivan de este esquema, como el Batu, de Tute, y aunque esa es otra historia en el país, la ruptura formal llegó de la mano de Miguel Rep, que desdibujó la estructura
y cambió el chiste por una posible gama de humores. Las alusiones no son casuales. Rep fue amigo personal de Quino. Cuando expuso en el Museo Nacional de Bellas Artes, de Tute dijo que era el más brillante de su generación. Mafalda no fue un éxito tan inmediato como parece a la distancia. Si se piensa en su origen publicitario, un ardid de una marca de electrodomésticos, o en la materialidad de sus primeras publicaciones, difícilmente alguien podía pensar que Quino iba a cambiar el humor gráfico argentino. Las tiras inaugurales se publicaban en el Primera Plana, rodeadas de los avisos más pintorescos, fúnebres, publicidades y horóscopos. La página que los cobijaba no era la más prestigiosa del periódico, pero la niña y sus padres, primero la niña y su grupo de amigos, después, brillante reflejo de la clase media progresista argentina de mediados de los 60, ganaron aceptación y popularidad. El gran salto fue en 1965, cuando el personaje apenas tenía un año. Quino había abandonado Primera Plana por diferencias con sus directivos y su colega Brasco le consiguió espacio en el diario El Mundo, por entonces uno de los de más circulación. A partir de allí fue un fenómeno imparable. En 1966 salió su primera recopilación en libro por la editorial Jorge Álvarez y la tira continuó hasta 1973. Las siguientes recopilaciones vendrían de la mano de Ediciones de la Flor. La relación que Quino mantuvo con la editorial, capitaneada entonces por Daniel Divinsky y su coterránea Cookie Miller, dice muchísimo de sus ideas. No solo sus libros fueron fundamentales para la consolidación y crecimiento del sello, sino que los tres forjaron una amistad imbatible. Cuando la pareja debió exiliarse en Venezuela, Quino siguió publicando con ellos. Amigos en común llevaban y traían el material de un país a otro. Quino podía haber optado por cualquier otro sello, ofertas nunca le faltaron, por una dinámica editorial menos engorrosa o que deparara menos sorpresas desagradables, pero él les fue fiel a toda costa. Ellos le retribuyeron siempre esa amistad. Miller, por ejemplo, destacaba el carácter gentil de Quino, aun cuando a veces podía resultar inescrutable para otros. Es que como somos mendocinos, entre nosotros nos entendemos, solía repetir cómplice, y con una sonrisa, Divinsky. Hablaba siempre de él como Quinito, con una ternura inenarrable. Si de la Flor fue fundamental para conservar en el imaginario lector la obra de los humoristas gráficos de la década del 60 en adelante, Quino fue indispensable para que de la Flor existiera. Algunas de las frases de Mafalda, el personaje de Quino, y sus amigos han quedado en la memoria de muchas personas alrededor del mundo. Mafalda es el nombre que recibió una historieta argentina que nació en el año 1964 de la mano de Quino. El personaje principal es una niña de clase media argentina que se siente comprometida con el mundo. Mafalda siempre refleja su gran preocupación por todo lo que acontece en la sociedad y se rebela contra la manera en la que los adultos solucionan los problemas. Apareció como tira cómica en los diarios más importantes de la República Argentina desde 1964 hasta 1973, convirtiéndose en un icono popular no solo en Latinoamérica, sino también en países europeos como España, Francia, Grecia e Italia. En este vídeo vamos a ver 10 de las frases más entrañables de Mafalda. Frases de Mafalda que te van a hacer pensar. 1. Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos a amarnos los otros a los unos? 2. ¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? 3. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, luego es el mundo quien lo cambia a uno. 4. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal. 5. Y al final, ¿cómo es la cosa? ¿Uno lleva la vida por delante o la vida se lleva por delante a uno? 6.
¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que a final de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. 7. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero sobre todo me gustan las personas que piensan lo que dicen. 8. Paren el mundo, que me quiero bajar. 9. ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? 10. Todos creemos en el país. Lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros. ¿Qué te han parecido estas frases? Esperamos que te hayan gustado. Recuerda que puedes dejarnos un comentario con tu petición de frases para que preparemos un nuevo vídeo. Lo más curioso de este fenómeno que ocurrió con Mafalda es que para el propio autor no se trataba de su trabajo más representativo. Él sostenía que apenas había dibujado esa tira durante 9 o 10 años, pero que en cambio había hecho páginas y viñetas toda su vida. Y era cierto, además de esas páginas sueltas con personajes sin nombre, él desplegaba sus inquietudes plásticas, el chiste del Guernica de Picasso reordenado, ese ejemplar en ese sentido, y le permitía ir a fondo con su lectura de las relaciones de poder, dominación y de clase que habitaban en la sociedad. Si en Mafalda tiene un peso enorme la coyuntura, esa de entonces lo que me enseñaron en la escuela, al día siguiente del golpe militar, por ejemplo, en sus páginas hay tiempo para la reflexión y una poética más elaborada. Si queda algún consuelo sobre su partida, es que se le retribuyó cuando se pudo. Recibió innumerables premios y homenajes, y su sola aparición despertaba aplausos. Umberto Eco observó en un prólogo a la primera edición italiana de Mafalda que su obra era fundamental para entender a la Argentina. No le faltaba razón. Quino dejó un legado de cómo nosotros mismos podemos pintarnos, dibujarnos. Quino fue un hombre que cuestionó los mandatos y los totalitarismos con su entrañable Mafalda. Partió el creador de un personaje que desde la historieta militó incansablemente contra la injusticia, la hipocresía, la discriminación. La eterna rebelde se transformó en un emblema anticapitalista que desde el humor objetó los déficits del sistema y retrató las tensiones de una sociedad pacata, atravesada por prejuicios. El dibujante y humorista mendocino Quino, que falleció a los 88 años tras haber sufrido un ACV, será recordado siempre por el fenómeno de Mafalda, la niña de clase media, intelectualizada y rebelde, que hace 56 años comenzaba a enredarse en la memoria social y política argentina a través de una mítica historieta surgida en la revista Primera Plana, que hoy revalida su vigencia cuestionando los totalitarismos, los mandatos familiares, sexistas y generacionales. ¿Quién era Mafalda? Mafalda era una persona que se interrogaba sobre el mundo y los males que no se corrigen. Hace preguntas que todos se siguen haciendo de adulto. Él decía: yo quería decir a través de ella lo que veía mal y había que corregir. Hablo poco, por eso elegí el dibujo, para expresarme. Quino también publicó libros de historietas: Mundo Quino, Quinoterapia, A mí no me grite, Yo que usted, Gente en su sitio, Potentes, prepotentes e impotentes, Sí cariño, Yo no fui, Humano se nace, Bien gracias, ¿y usted?
hombres de bolsillo, a la buena mesa, ni arte ni parte, déjenme inventar. Qué mala es la gente, cuánta bondad, y cuentecillos y otras alteraciones. Mafalda diría que soy un traidor a mi personaje, yéndome a reunir con los reyes. Bromeó días antes de recibir el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Ese mismo año, el humorista tuvo a su cargo el acto inaugural de la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ante una sala colmada y en coincidencia con los 50 años de la creación de Mafalda, lo que provocó numerosos homenajes en el mundo. En un gesto inédito, pocos días después de la inauguración, brindó una conferencia de prensa en el marco de la feria, en la que se mostró locuaz y divertido, y en la que aseguró que siempre se tomó el dibujo como una religión ortodoxa particular. Me pasaron por el costado muchas cosas buenas que no me enteré, incluso mi adolescencia fue ausente de chicas, me gustaba mirarlas y después, si quería hablarle a una, era como Felipe, me costaba muchísimo. Me he perdido muchas cosas interesantes de la vida, por tarado, va. En ese entonces, Quino dijo sorprenderse de ver sus propias tiras de hace 30, 40 años y la vigencia que tienen. La historieta pasó a ser uno de los mayores íconos de la cultura popular. Nació de un encargo para una compañía de electrodomésticos y fue creciendo como una niña rebelde y cuestionadora que reflejaba el mundo de los años 60, inquietudes sociales y políticas de la clase media argentina y temas de impacto social como injusticias, guerras y racismo. El 30 de septiembre de 2020 partía de este mundo Quino. Toda la gente buena del país y el mundo lo llorará, dijo Cookie Miller, su editora de Ediciones de la Flor. No solo van a llorar los lectores, también aquellos artistas que aprendieron todo de él. Miguel Rep, por ejemplo, publicó Lo intuíamos. El verdadero principito era Quino. Y junto a la imagen dijo: se fue mi segundo papá. Gracias por todo, Quino. Esa sensación de padre artístico, de maestro de artistas, está presente en varios de los ilustradores que lo homenajearon. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación compartieron videos y lo reivindicaron. Nos causa una profunda tristeza la muerte del querido artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, padre de la inolvidable Mafalda, su personaje más entrañable. Querido y admirado por todos sus colegas, dejó un imborrable legado en la cultura argentina. Y vemos la imagen de una Mafalda que toma una curita entre sus manos y dice: bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma?
me faltaba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No te acerques a mi mundo! ¡Maldita mosca! ¡Fuera! Perico, la maté. Dime, ¿tenías grandes planes para tu futuro? ¡Ándale! Sigue con esos golpes. ¿Qué haces, Mafalda? Nada, mamá. Estoy mirando a la humanidad. ¿Cómo? ¿A la humanidad? Pues sí. Mira cómo le gusta darse de golpes. Ándale, sigue, sigue. ¿A dónde quieres ir? Oye esto. Dramática situación. Siguen los bombardeos. Arrasan una población. Choques raciales. ¿Y oíste todo lo que pasa allá afuera? ¿Y todavía quieres salir? ¡Caray, pobrecita! ¿Cómo se golpea? Yo no puedo ver sufrir así esa mosquita. La dejaré salir. Estuve pensando que otro gesto de bondad sería darle una aspirina. ¡Miguelito! ¡Ándale, apúrate! ¡Que esta mosca estúpida se sigue dando en la cabeza contra la ventana! Estúpida no, Susanita. Esa pobre mosca está tratando de salir y de ser libre. Así somos también los humanos. ¿Y si la matamos? Susanita. ¿Qué? Así también somos los humanos, Mafalda. ¿Has pensado en la cantidad de minutos que esperan turno para salir de los relojes? Millones de minutos sin usar. Relucientes, nuevecitos, que tendremos que saber usar positivamente. Dios mío, qué gran responsabilidad. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Ay, dichosas las moscas que no tienen que ir a la escuela. ¿Cómo me gustaría ser mosca y volar libre? Y no tener que repasar las tablas de multiplicar. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. ¡Listo! ¡A la mesa! Bueno, a comer. ¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel? ¿Raquel? Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este, la palabra mamá es solo un seudónimo. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Bueno, yo espero que les haya gustado esta reseña que hicimos de Quino, el gran dibujante, creador argentino, que vamos a recordar por siempre a través de Mafalda, que es la que lo va a mantener vivo, porque un creador sigue vivo a través de su obra.
Así que hasta siempre, Quino. Y gracias por habernos dejado a Mafalda. Y yo me despido de ustedes hasta la próxima. Es gratificante y realmente voy aprendiendo siempre muchísimo cada vez que hago una reseña para ustedes. Así que con todo mi corazón les dejo mi saludo y espero que se cuiden todos y nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa dentro de una semana. Un beso y un abrazo inmenso para todos. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.